Ya, bien. Entonces, ahora en esta sesión número 23 vamos a realizar el sistema reproductor masculinos. Ya sabemos que uno de los seres vivos, ¿no? Una de sus funciones es la reproducción. En este caso vamos a tratar la reproducción, sistema reproductor de los humanos. ¿Ya? A ver, entonces el sistema masculino. Vamos a empezar. Entonces, ¿qué cosa es el sistema reproductor masculino? Es un conjunto de órganos que se encarga de la conservación y perpetuación de las especies, ¿no? ¿Mediante qué? Mediante la producción y liberación de los gametos masculinos que vienen a ser los espermatozoides. O sea, en el hombre, o sea, el fin de todo el sistema es justamente eso, ¿no? Que libere al exterior, se supone, pero al exterior que esos gametos masculinos se van a introducir luego en el aparato reproductor femenino para que pueda engendrar nuevos seres, ¿no? Esa es la función. O sea, todo ese trabajo es prácticamente para poder hacer esa liberación, ¿no? Todo ese es el funcionamiento, o es todos los órganos juegan, es como un equipo que juegan para llegar a esa meta, ¿no? Acá en formas, los órganos externos masculinos del hombre es el pene, los testículos, por decir, ¿no? Pero lo que se observa a simple vista no es el testículo, sino es el escroto, que es la piel que lo protege. Eso es en la parte interna. En la parte interna ya tiene otros conductos que son por donde se va a liberar el semen, y en el semen justamente ahí van a viajar los espermatozoides, ¿no? Todos estos juegan un papel justamente para todo eso. Por ejemplo, en los testículos es donde se va a producir los espermatozoides, ¿no? Estos conductos van a servir para que recorra ciertas glándulas que van a ayudar a ese fin también. Entonces vamos a ver parte por parte. Entonces, primero veamos los testículos, ¿no? ¿Qué cosas son los testículos en el hombre? Entonces, obviamente que los testículos los tienen los hombres, ¿no? Vamos a ver, entonces, hay ciertas partes, ya. Entonces tenemos, por ejemplo, ¿qué son los testículos? Son un par de órganos glandulares que están ubicadas en bolsas escrotales, ¿no? Un testículo siempre es más grande que otro, ¿no? Lo que les protege se le llama escroto. Esa piel que lo protege tiene su finalidad. La finalidad es que, como ahí se van a formar los espermatozoides, para que los espermatozoides puedan sobrevivir, digamos, necesitan de una cierta temperatura. Entonces esa temperatura tiene que estar 3 grados por debajo de la temperatura corporal, ¿no? Y justamente ese escroto tiene esa función, ¿no? Que va a proteger a los testículos, ¿no? Hay ciertas anomalías en algunas personas, en los hombres a veces, bueno, en los hombres más que todo, es un trastorno o enfermedad que se produce cuando los testículos no descienden. O sea, los testículos a medida de cierta edad tienen que descender los testículos. Entonces, cuando no desciende, se le llama criptorquidia, tiene ese nombre. Y eso sí es un poco, es malo en los hombres porque no van a, muchas veces no van a poder
no van a ser personas fértiles, ¿no? Los hombres, ¿no? Por ese trastorno que pueden tener. Luego que tiene, ¿cómo es su estructura interna, no? Ahí dentro, ustedes pueden ver acá estos tubitos, que son los tubos seminíferos o seminales, ¿qué función tienen? La de producir espermatozoides, ¿no? Esa es su función principal, producir espermatozoides, ¿no? Y digamos, y luego hay también la pared de esos tubitos, ¿no? Son células, ¿no? De tipo espermatogonias y células de Sertoli, ¿no? Esos son esos dos tipos de células, ¿no? O sea, en realidad en esta parte, en los testículos, es donde se va a producir los espermatozoides, ¿no? Esa es la principal función. Acá es donde se va a producir. ¿Ya? Luego, ¿qué otra función tienen? Tienen una función, o sea, una función se le llama exocrina porque va a producir los espermatozoides para ser expulsados en algún momento al exterior. Y además tienen una función endocrina dentro. ¿Por qué? Porque produce hormonas, la testosterona, cuya función principal, ¿cuál es? Es la de crear, desarrollar los genitales externos, ¿no? Y dar los caracteres masculinos, ¿no? Ese es también, o sea, acá en los testículos hay dos funciones, ¿no? Una que es producir espermatozoides y otro, eh, la función de una hormona que produce o hace que aparezcan ya los caracteres propios de los hombres, ¿no? Los caracteres sexuales masculinos. Ya. ¿Qué más tenemos? Luego, ¿qué más? Luego vienen las vías espermáticas. O sea, ¿cómo es que de los testículos, los espermatozoides, a dónde van o cómo se dirigen? Entonces, para eso hay varias vías que se llaman vías espermáticas, ¿no? Son conductos que llevan los espermatozoides desde los tubos seminíferos al exterior, ¿no? Eso es lo que les dije anteriormente. Entonces, estos conductos desembocan antes, o sea, no es que los espermatozoides salen solitos al exterior, sino no salen dentro de una mezcla que se llama semen, ¿no? Entonces, en el recorrido que hace los espermatozoides, entonces las glándulas van añadiendo sustancias, ¿no? Porque que tienen un fin. Eso lo vamos a explicar más adelante. Acá solamente estoy explicando cómo es que sale al exterior, ¿no? Entonces lo conforman los conductos eferentes, ¿ya? O sea, esta partecita se le llama epidimo. Epidimo, luego vienen acá esos conductos, ¿no? Esos conductos que tienen su función, ¿no? Conductos eferentes comunican la red de tesis con el epidimo, ¿esto? Se dirige hacia arriba atravesando la capa albuginea, salen del testículo y forman la cabeza del epidimo, ¿no? Esto. Esto de por acá sale. Luego, epidimo es un conducto de 6 centímetros de longitud, enrollado solo 5 centímetros, permite la maduración de los espermatozoides que los vuelve móviles y fértiles. ¿Sabes? O sea, acá ya el espermatozoide tiene que salir con movimiento y fértil. Luego vienen los conductos deferentes, estos de acá, deferentes. Conducto que es la continuación del epidídimo, mide de 35 a 45 centímetros de longitud, se dirige hasta la parte posterior de la vejiga, ¿no? Esta de acá es la vejiga, y luego se introduce, se une a la vesícula seminal, y ahí forma ya el conducto eyaculador, ¿no? O sea, a partir de acá ya sale para ser expulsado
al exterior, ¿no? Acá es otro tubo que se llama la uretra. La uretra, que en el hombre, la uretra tiene dos funciones, como ya lo vimos en la clase anterior. Creo que cuando vimos aparato urinario, tiene dos funciones. Sirve para la micción, la salida de la orina, y también tiene para la salida del semen, ¿no? Luego el conducto eyaculador, este es el que penetra en la próstata y luego desemboca en la uretra, ¿no? O sea, en realidad ese es el viaje que hacen los espermatozoides. Una vez que los espermatozoides están maduros, viajan por esto, así, entran estos próstata, pero antes por la vesícula seminal, ¿eh? Próstata, luego ya entra la uretra y ya entra, este tubo está en el interior del pene, que por ahí es donde desemboca, ¿no? El semen hacia el exterior. Y esos son todos más o menos todo el recorrido que va a hacer. Por eso no se piense que solamente es semen, perdón, espermatozoides, no, sino tienen que el espermatozoide sale de cero bien protegido, justamente con otros líquidos para que le dé ese movimiento y tenga esa fuerza para salir al exterior, ¿no? Y esas son las vías espermáticas. Y luego ya, ahora acá vemos ya es el pene, ¿no? El pene en sí es el órgano copulador masculino. Está formado por cuerpos cilíndricos, por tejidos eréctiles, ¿ya? Están cubiertos por piel. En sí el pene es como una esponja, ¿no? Que para que se erecte tiene que llenarse de sangre. Es como unas cavernitas que se llenan de sangre, ¿no? Entonces, ese es el pene para que pueda tener la potencia para que pueda realizar el coito, ¿no? Sin un pene que no está erecto, no va a poder engendrar. Desde ahí vienen pues se llama hombre impotente, ¿no? O sea, que no puede tener el pene erecto. Si el pene no está erecto, no va a poder penetrar. Así es la función del pene. Entonces, el función tiene la doble función también de qué cosa? De albergar la uretra, lo que decían antes, ¿no? La uretra como función excretora, o sea, ¿para qué? Para expulsar la orina, y también sirve como órgano para la cúpula, función reproductora, ¿no? Eso es lo que tiene, o sea, ojo, no confundir, o sea, porque por ahí en la práctica de hoy hay una pregunta con respecto a eso. Hay dos preguntas. Uno es fácil, la primera, ¿no? ¿Cuál es el órgano copulador masculino? Ya les estoy diciendo. Pero luego pregunta cuál es el órgano que tiene esa doble función. O sea, no vayan a decir que es el pene, sino le están preguntando por el conducto. Entonces, el conducto que tiene esa doble función es la uretra, porque por ahí se expulsa la orina y por ahí también se expulsa el semen, que sirve como, que va a servir para la función reproductora, ¿no? Y luego la estructura ya es lo que le mencioné. Hay un cuerpo son cuerpos cavernosos, ¿no? Son dos, están situados en la parte dorsal, tienen areolas, senos venosos, que al llenarse de sangre, justamente lo que les digo, permiten que el pene de estado de reposo, o sea, un aproximado de 10 centímetros de longitud, pase a estado de erección, 16 centímetros de longitud, permitiendo así la cópula, ¿no? Como repito, si el pene no tiene esa longitud, no es que tenga esa longitud, sino así erecto, en otras palabras, no se puede hacer la cúpula, ¿no? Listo, ¿no? Y luego en la parte ya exterior, ¿no? Luego está el cuerpo esponjoso, que está situado en la parte ventral, y ahí es donde contiene la uretra, ¿no? Y luego la parte final se le llama glande, ¿no? La parte final del pene se le denomina glande. Y lo que recubre esto
lo que recubre es el prepucio, que es una piel que cubre al pene, ¿no? Es una doble capa de piel retráctil que cubre el glande. En algunas culturas se lo cortan, ¿no? Por ejemplo, los de la religión judíos, como una costumbre, hacen la circuncisión. O sea, esa piel que está encima la cortan, ¿no? Y el glande siempre está descubierto. Está descubierto, ¿no? Pero también las personas, algunos jóvenes, por ejemplo, 11, 12 años, que todavía no, esa piel no se puede estirar, jalar hacia atrás, entonces necesitan a veces que se opere, ¿no? Entonces esa piel la tienen que cortar. Porque si tienen esa piel hasta ya adultos, no van a poder engendrar, pues porque les va a doler. Cuando el pene esté eréctil, les va a dar dolor. Por eso en algunos casos los médicos operan, ¿no? Inclusive en niñitos también a veces operan. Antes, cuando ven que hay dificultad para estirar esa piel, ¿no? Esa es la función, ¿no? Entonces, hemos hablado de pene. Ahora pasemos. Y luego hay glándulas anexas, ¿no? Como, por ejemplo, son aquellas que intervienen en el sistema reproductor masculino, ¿no? Por ejemplo, ahí está la famosa próstata, la vesícula seminal y la glándula bulbouretral de Cooper, ¿no? Cada uno tiene sus funciones. O sea, es a medida que los espermatozoides van viajando antes de salir, es como que hacen visita en varios sitios, ¿no? Internamente, para poder salir protegidos hacia el exterior, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hace la vesícula seminal, no? Primero está localizado por delante del recto y encima de la próstata. Su desembocadura es el conducto eyaculador y secreta parte del líquido seminal, el cual contiene fructosa y prostaglandinas. ¿Ya ves? O sea, acá, cuando este tubito ya entra a la vesícula seminal, ya ya hay un líquido seminal que tiene ese nombre de fructosa, ¿no? Y luego de ahí sigue viajando y llega hasta la próstata, ¿no? Entonces la próstata está localizado siempre debajo de la vejiga, por detrás de la sínfisis púbica, y su desembocadura es la uretra prostática. ¿Y qué hace la próstata? Secreta líquido alcalino de aspecto lechoso, ¿no? Ya, pero eso también tiene su función, que lo vamos a ver más adelante. Su función es justamente de proteger, como, como va a viajar por donde viaja la orina, y la orina es algo dañino. Entonces, como que ese líquido lechoso protege que no se, por decir, no se contamine cuando salga por la uretra, ¿no? O sea, por la uretra donde también sale la orina, ¿no? Esa tiene su función. Luego viene la glándula bulbouretral de Cooper. También está localizado por detrás de la uretra membranosa, teniendo como desembocadura la uretra esponjosa. Ahora, ¿qué hace esto? Elabora un moco, lo que se llama el líquido preseminal, ¿no? Esos, o sea, en el acto sexual, antes que el hombre eyacule, antes de eso, el hombre tiene lo que se llama una mucosidad sale, que se sirve para justamente relajar la entrada, ¿no? Para que ayude en la introducción del pene, ¿no? En otras palabras. Entonces reduce la fricción del acto copulatorio, ¿no? Eso es lo que hace, esa es la función principal. Entonces, antes de la salida de los espermatozoides, todo ese camino tiene que recorrer, ¿no? Para que salga, digamos, entre comillas, bien protegidos los millones de espermatozoides que van a salir, ¿no? A ver.
Entonces, ahí es el semen, ¿no? Entonces, ¿qué es el semen? Es una mezcla de espermatozoides y las secreciones de las vesículas seminales, próstata y glándulas de Cooper, ¿no? Es lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Todo eso es una mezcla, ¿no? Todo es la mezcla, o sea, el semen es mezcla de todo esto, ¿no? Como repito, no es solamente solo espermatozoides, sino sale con todos esos componentes. Ahora, ¿qué cantidad de espermatozoides son los que salen? Es un promedio de 50 a 150 millones, ¿no? Si el número de espermatozoides es menor de 20 millones por mililitros, el hombre va a tener problemas con la fertilidad, ¿no? En otras palabras, va a sufrir de espermatometría, o sea, produce pocos espermatozoides y va a ser difícil que ese hombre pueda engendrar, ¿no? Y además, ¿qué hace el semen? Proporciona a los espermatozoides nutrientes, ¿no? Y un medio de transporte adecuado, ¿no? Y lo que le decían antes, ¿no? Neutralizando el medio ácido de la uretra masculina y fundamentalmente de la vagina, ¿no? Tiene todo, o sea, digamos que los espermatozoides salen bien protegidos desde, ¿no? Internamente, ¿no? Entonces, porque el medio ácido de la uretra masculina, como les decía, por la uretra masculina sale la orina y por ahí también sale el semen. Entonces, el semen, ¿qué hace? Protege justo de ese ácido a los espermatozoides, ¿no? Y ahora sí entramos, ¿qué cosa es un espermatozoide? Un espermatozoide proviene del griego esperma, semilla, y zoo animal. ¿Qué cosa es? Es una célula haploide que constituye el gameto masculino. O sea, cuando usted le digan cuál es el gameto masculino, es el espermatozoide, ¿no? Y es una de las células más diferenciadas y su función es la formación de ¿qué? De un cigoto totipotente al fusionarse su núcleo con el gameto femenino, fenómeno que dará lugar posteriormente al embrión y al feto, ¿no? Entonces, este es el famoso espermatozoide, ¿no? O sea, como dice un dicho, no podemos sentirnos tan infelices porque le hemos ganado a más de 50, 150 millones, para que uno nazca. ¿Cuántos en el viaje hasta que pueda procrear un espermatozoide, pueda, digamos, unirse al gameto femenino, ha tenido que luchar contra 50 a 150 millones de espermatozoides? Solamente uno es el que logra o logró entrar al cigoto femenino, ¿no? Y acá tiene sus colas. Esta cola le sirve para movilizarse, mover, correr, ¿no? Esta cabecita es justamente lo que se introduce, o sea, en el gameto, en el óvulo. Ahí es donde, pum, entra ahí y ahí es donde se hace uno solo, ¿no? Y ahí empieza ya todas las etapas ¿no? Del embrión y el feto, etcétera, ¿no? Hasta que nacemos todos, ¿no? Entonces, como ustedes se dan cuenta, todo el trabajo que hace el aparato reproductor masculino es para que esta célula llegue lo más sana, lo más, digamos, cuidada para que pueda procrear, ¿no? Esas es las maravillas que tenemos internamente en nuestro cuerpo, ¿no? Listo. Así es como sistema reproductor. Entonces, ya nos quedan 6 minutos. ¿Alguna pregunta? Bueno, ustedes no preguntan nunca a veces. Ya. Entonces, no se olviden ustedes de sus
prácticas a hacer, realizar. No se olviden de realizar la práctica de ese tema. Ya está habilitada ya desde la mañana. Está habilitada, ya la pueden realizar. Son preguntas, todo lo que he explicado lo pueden ustedes, si han entendido. Si no han entendido, no pueden revisar esta misma diapositiva o casi igual, está en la plataforma, o también pueden, la separata del tema también está ahí, ¿no? Ustedes lo pueden ver ahí. Listo, entonces ahí nos quedamos, no habiendo preguntas, entonces me retiro. Chao, profesor. Ya, nos vemos. Chao, profesor. Ya, nos vemos, cuídense. Chao. Ya, nos vemos.